Hablaremos brevemente acerca, Padre, de este mensaje que leímos en la palabra, en el capítulo 10 del libro de Juan, donde es un capítulo, ¿verdad?, o una historia muy conocida por cada uno de nosotros, que hemos participado muchas veces en servicios, en mensajes, y todos sabemos que el Señor ha manifestado que Él es el buen pastor, ¿verdad? Y es algo que la iglesia tiene muy entendido. Hablamos del Salmo 23, donde dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque sabemos la necesidad que tenemos como pueblo de tener un pastor, ¿verdad? Pero el Señor hace alusión no tan solo de manera terrenal lo que se vivía en aquel tiempo, sino a manera espiritual. Se catalogaba como la necesidad que tenía su pueblo de un guía, ya que las personas que habían sido encargadas de guiar en aquel momento al pueblo se habían extraviado y el Señor los catalogaba como ciegos. Y entonces les decía que eran ciegos, guías de ciegos, por lo cual iban caminando directo, ¿verdad?, a un hoyo o a una fosa, etcétera, etcétera. La Biblia nos relata que el contexto de la historia, cuando el Señor habló de ser Él el buen pastor, de las ovejas, del redil, del que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia, esto se deriva a causa de un milagro que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había hecho. Y era el milagro de darle la vista a un ciego, a una persona que tenía, hermanos, la enfermedad o la ceguera desde nacimiento. Por lo cual sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les dice: ni él ni sus padres. Él está enfermo para que se glorifique, ¿verdad?, el poder de Dios. Y en ese momento la historia dice que el Señor agarró un poco de saliva, de lodo, ¿verdad?, y le untó en sus ojos, y aquella persona que era ciega de nacimiento pudo ver, porque le dice el Señor: ahora ve y enjuágate en el estanque de Siloé, que traducido es del enviado. Y dice que este personaje fue, lo hizo, hermanos, y ocurrió el milagro. La gente, al ver la sanidad de una persona ciega, que era así desde pequeño, dice que se maravillaba y decían: oye, ¿no es este el ciego que mendigaba, el que pedía? ¿No es este el que había nacido así? Y entonces la historia dice que se acercaron a él y le preguntaron que cómo había visto. Y le dice: Jesús me ha sanado. Y le dijeron: ¿dónde está? Y dice: mira, yo no sé en dónde está, a dónde se fue, lo que sí sé es que ahora veo. Y entonces dice que el pueblo fue con aquellos guías, ¿verdad?, que tenía en aquella época el pueblo de Dios, y le dicen: Jesús ha sanado a este varón. Y entonces, hermanos, ellos empiezan a cuestionar, porque dice la Biblia que Jesús había hecho este milagro en un día de reposo. Y le dijeron: este personaje está sanando por medio de los demonios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo un pecador, dice, puede darle vista a un ciego? Y entonces empezó, hermanos, una disensión entre el pueblo, entre si creer o no creer, al grado que los fariseos prohibían glorificar el nombre de Jesús. Trajeron al ciego y le dijeron: hey, ¿por qué ves? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te sanó? Y el ciego le dice: miren, yo no sé si él es pecador, yo no sé la manera en que quizá lo sanó, ¿por qué me preguntan? Lo único que sé es que lo hizo y que ahora veo. Él estaba maravillado por su milagro. Y la historia termina en que los padres de esa persona ciega tenían miedo de manifestar que era su hijo en esencia, porque Dios había hecho un milagro en un día prohibido para los fariseos. Al grado, hermanos, que ahora lo que querían ellos era apedrearlo, despojarlo de los milagros, del poder y de todo lo que venía haciendo, por lo cual le prohibieron en las sinagogas a mucho pueblo escuchar la palabra del Señor. ¿Y por qué digo todo este contexto?
Porque toda la historia de los evangelios se centra en los milagros de Jesús, pero a la vez se centra en cómo el enemigo, ¿verdad?, a través de los fariseos u otros personajes, lo que querían era que el pueblo no escuchara a Dios. El hermano ahorita dijo en su alabanza, dice, porque la fe viene por algo muy importante y es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El día jueves hablábamos de cómo el Señor se le manifestó a Adán y Eva en el huerto y solamente les dijo, ¿verdad? Ellos oían su voz y el Señor les dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y si hacemos alusión a muchas historias bíblicas, el Señor siempre le ha hablado a su pueblo. El hermano Rodrigo manifestaba, bueno, el Señor usa vasos, ¿verdad? Usa personas, usa a cualquier instrumento para hablarle a su pueblo. La hermana decía que muchas veces ella quería escuchar algo entendible o un mensaje de Dios y se paró cierto hermano y dijo, hermanada pequeña, no temas. Y ella entendió que Dios le estaba hablando, le estaba contestando. El género humano tiene la necesidad de escuchar la voz de Dios, pero muchas veces no sabemos, hermano, ¿verdad?, percibir cuando Dios nos está hablando. Los fariseos querían, ¿verdad?, que Dios les hablara y le decían al Señor, bueno, si eres tú ya dínoslo directamente. Y el Señor les dice, se los he dicho muchas veces, pero no me creéis. ¿Por qué no me creéis? ¿Por qué? Porque hay algo que pasa muy a menudo en la iglesia, en estos tiempos y en la antigüedad, y era que ellos no lograban ver, ¿verdad?, el poder y lo que hacía Jesús por ver, ¿verdad?, terrenalmente la apariencia de Jesús. Ellos decían, ¿cómo Él puede comer con pecadores? ¿Cómo Él puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer lo otro? No es el hijo de José y María, no son sus hermanos, ¿verdad? Jacobo, no es este el hijo del carpintero. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Cómo este viene a enseñarnos si estuvo, ¿verdad?, en la carpintería de su padre 30 años y solamente 3 años vino a cumplir su ministerio? ¿Cómo Él habla con esta sabiduría? ¿De dónde le viene? Ellos no podían percibir la voz de Dios, ¿verdad?, como hoy pasa en la iglesia, a razón de que las cosas que rodean a las personas, que muchas veces son instrumentos utilizados por Dios, son, hermanos, el impedimento para que nosotros podamos crear. Y es algo que a menudo pasa. Nosotros frenamos el poder oír la palabra del Señor porque estamos viendo al predicador. Un ejemplo, a lo mejor yo puedo hablarles todos los domingos, pero mi testimonio quizá no es el mejor de la iglesia. Entonces, antes de ser un instrumento que edifique a la iglesia, puedo estar, ¿verdad?, estorbando en la edificación de la iglesia. ¿A razón de qué? De que mi testimonio no habla con lo que expresan mis labios. Yo puedo decir, amen, perdonen, y soy el principal que no perdono ni les amo. Entonces, ese problema era el que se presentaba en la antigüedad y es el que se presenta hoy en las iglesias. Por eso el Señor les habla y les dice, miren, yo soy el buen pastor y yo les hablo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Y cuando mis ovejas oyen mi voz, me siguen. El Señor les está diciendo, si ustedes me oyen, me creen a mí, me van a seguir. Pero si no me oyen, no me van a seguir. ¿Por qué? Porque ellos no oían las palabras del Señor. Ellos lo que querían era apedrearlo, despojarlo y hacer ciertas cosas que le quitaran credibilidad. Y el Señor no se complicaba en decir, bueno, es que me tienen que oír. No. Le decían, el que me oye es el que me va a seguir. El que no me oye o oye mi palabra, se quedará sin seguirme. Por eso yo digo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mis ovejas me conocen. Y hace una alegoría o una ilustración acerca de las ovejas. Para aquellos que han estudiado esta palabra, las ovejas es un animal, vamos a llamarlo así, que necesita siempre de un guía. ¿Por qué? Porque las ovejas, hermanos, es un animal muy rico porque produce lana, su piel, la leche, su carne. Ellas, hermanas, son ovejas o animales que necesitan el cuidado. Yo les voy a poner un ejemplo. Ahí donde tenemos nosotros el taller, todas las tardes sale una persona con sus borreguitos.
Y yo siempre lo veo andar en la calle y lo lleva a los terrenos baldíos. Y ahí va él con una vara, un morralito aquí donde trae alimento, y ahí va. Y el ovejerío pasa y se mete. Y él camina y ahí van las ovejas. Y al ratito se queda una en el terreno baldío. Me ha tocado verlo. La más pequeñita se queda y empieza, ve. Y no sabe para dónde ir. Y camina hacia acá, y regresa. Y yo luego le digo entre bueno, vamos a ganarla porque está buena para un caldo o algo, ¿no? Pero a lo que voy es que la ovejita, ¿verdad? Está parada ahí y ve y habla y corre a una calle y no ve y regresa. Y al ratito viene el señor con su bastón y le empieza a regañar y le da con el palito y se va. La oveja es un animal que, aunque es muy deficiente de vista, tiene muy desarrollado su oído. Y aquí dice en la parábola que leímos que las ovejas oyen al pastor, pero no oyen al extraño. Yo les voy a poner el ejemplo. Yo muchas veces le hablo a la ovejita y ¿saben qué hace? ¿Ustedes creen que se me acerca? Empieza la ovejita y huye. Y le hago otra vez, y va la ovejita y se va. Y cuando solamente ve a esa persona, ella corre, hermano. Y se lo digo porque yo lo veo muy a menudo ahí cerca de donde estamos. Siempre sacan en las tardes a comer a ese rebaño que tienen las personas. Y entonces el Señor les dice a los fariseos, ustedes lo que necesitan es escucharme a mí y no escuchar a los extraños. Hoy, a lo que menos escucha la iglesia es a Dios, es la palabra de Dios. Escuchamos muchas cosas extrañas que según las personas nos van a llevar a la vida eterna, que según las personas en sus testimonios y vivencias es lo que funciona para ser un mejor cristiano, que según las personas, ¿verdad? Piensan que es, hermanos, el resumen de cómo vivir o hacer, pero no es verdad. Nosotros tendríamos que oír solamente algo, a la voz del Señor, y la voz del Señor la vamos a escuchar a través de su palabra, no hay otra razón. Jesucristo manifestó en Mateo 9, les voy a pedir que lo busquen, Mateo 9:36. Mateo 9:36. ¿Quién me puede dar lectura, hermano? A ver, hermana Pilar, Mateo 9:36. El 35. Sí, del 35. 35 y 36 de Mateo 9. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amén, hermanos. El Señor habla de la necesidad espiritual que tenemos o tiene la iglesia. ¿De qué? De un pastor. Usted dice, bueno, es que hay pastores, ¿verdad?, que son los encargados quizá de la iglesia, pero este mensaje va más allá. El Señor, al ver a su pueblo, dice que se tuvo compasión. Dice que Él venía sanando y haciendo milagros, pero no solamente el pueblo necesitaba la sanidad física, sino había algo más por lo cual le causaba compasión al Señor al verlas, que decían, son como ovejas que no tienen pastor. Les puse el ejemplo de cuando una oveja está solita, no sabe el camino, no sabe para dónde ir, está perdida. Dios a lo largo, ¿verdad?, de toda la Escritura, le refería a su pueblo que necesitaban guiarse, necesitaban entender el camino. Por eso Jesús manifestó, yo soy el camino, soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy la puerta del redil, el que entra por mí entrará y hallará pastos verdes. Yo les estaba dando a entender a los fariseos que no tan solo era la necesidad física, eran ciegos, sordos, mudos, Dios los sanaba.
pero lo que necesitaban sanar y dejarse ser guiados era por la voz del Señor a través de su corazón. Ellos no lograban. ¿Por qué? Porque el Señor los decía: ustedes son asalariados. El asalariado lo que hace es que huye. El asalariado solamente buscaba complacerse él mismo. Pero el Señor decía que ese pueblo era de Él. Esas eran mis ovejas perdidas. ¿Por qué creen que un pastor de ovejas va al frente? Porque las ovejas lo van siguiendo. Las ovejas lo siguen. Jesucristo vino, ¿verdad?, en forma de hombre, y hermanos, puso el ejemplo para que nosotros le sigamos. Aleluya. Y nos habla y hace alusión a la oveja por el valor que representa una oveja en el Antiguo Testamento. Saben que la oveja, o también conocida su carne como cordero, era lo que se ocupaba para el sacrificio, con el cual ese sacrificio se preparaba y era un holocausto que subía agradable al Señor. Y el Señor nos habla a nosotros ahora en estos tiempos que somos ovejas, que necesitamos ser una oveja que pueda ser, hermanos, como una ofrenda agradable para el Señor. Pero lo esencial en estos días se está perdiendo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de escuchar la voz del Señor, hemos dejado de poner la mirada en el Señor, de los milagros. El Señor les decía: si no me creen a mí y piensan que tengo demonio, crean en las obras, crean en lo que han pasado. Yo siempre les pongo este ejemplo. Muchas personas se van porque ponen la mirada en los errores míos o en los errores del hermano de allá atrás, pero pierden la noción de lo que han vivido, de lo que Dios ha hecho por ellos, de lo que Dios ha manifestado en sus vidas. Y entonces el Señor le decía a los fariseos exactamente lo mismo. Le decía: si no me creen a mí, crean a las obras, crean lo que han visto. ¿Por qué? Porque con facilidad el diablo logra, ¿verdad?, hacer que el enemigo, ¿verdad?, entre. O sea, el diablo logra penetrar, hermanos, en nuestro corazón, logra penetrar en nuestro llamado, en nuestro ministerio. El Señor dice: el que no entra por la puerta es el salteador. Y por eso dice ahí en la parábola: el ladrón vino a eso, a matar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. La parábola nos dice en Lucas 5 también, haciendo alusión, hermanos, de las ovejas, de la manada, ovejas del rebaño del Señor. En Lucas 15, en el capítulo 15, en el versículo 7 del libro de San Lucas, es otra parábola muy conocida. Voy a dar lectura desde el versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús, Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor vuelve a poner el ejemplo de las ovejas. Dice: ¿qué pastor de las ovejas no deja las 99 y va por la que se había perdido? Y les vuelvo a poner el ejemplo. La persona que pastorea las ovejas allá, ahí viene con su palito y regresa por la ovejita. Y yo sí me he preguntado, digo, ¿cómo ese señor sabe que le falta una oveja si todas son iguales? O sea, esa persona tiene que estar muy al pendiente de ellas. Yo creo que las va contabilizando, o no sé si escucha cómo hace cada una, que se da cuenta, ¿verdad?, que no está. O digo, bueno, él oye a la ovejita que está, porque no se calla, en verdad no se calla. Un día lo voy a grabar y lo voy a mandar al grupo. La ovejita, y desesperada corre, regresa,
Y entonces viene el pastor del rebaño. De la misma manera que pasa en la vida terrenal, somos nosotros. Esa ovejita perdida muchas veces somos nosotros, que no estamos haciendo B, pero a lo mejor a través de nuestras oraciones diciendo: Señor, ayúdame, socórreme, levántame, guárdame, guíame. Y el Señor dice: yo dejo las 99 y vengo por esa. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a eso, a darnos vida. Pero lo importante es nosotros recurrir, hermanos, a la fuente o al lugar en donde vamos a encontrar el auxilio. La palabra de Dios dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor o de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto, en pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Los fariseos estaban comportándose de una manera errada. La Biblia habla de los cabritos y de las ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Que el cabrito, hermanos, es rebelde. El cabrito va y come, aunque el pasto no esté verde, esté seco, se come hierbas que le hacen daño, le hablan, y la oveja no. La oveja es un animal muy dependiente de su pastor. Yo estaba investigando y digo: bueno, ¿puede acaso una oveja vivirse en un pastor? Y dice que la oveja realmente es como un animal muy doméstico, que es de vital importancia que tenga a alguien que le guíe y que habite en manada. No puede estar sola, porque si está sola, está propensa a todos los, vamos a llamarle así, enemigos, cazadores o animales que quieren devorarla. Por lo cual, ella es un animal totalmente dependiente. Si el Señor nos llama ovejas de su prado, y si la Biblia dice que el Señor es vuestro pastor y que nosotros somos ovejas de su redil, es porque el Señor, una vez más, quiere que entendamos la dependencia que nosotros tenemos. Las ovejas, el pastor es el que las alimenta, el que las guarda, el que las saca, el que las vuelve a introducir en donde ellas van, el que las defiende, el que las protege, el que si se pierde va por ellas. El pastor, hermanos, las sustenta, las alimenta, si están enfermas las sana, las cuida, las guarda. Pero lo importante es que las ovejas oyen y conocen a aquel que las viene pastoreando. Hoy, hermanos, las iglesias regularmente dejamos de oír, ¿verdad?, la voz del buen pastor, del gran pastor, como Hebreos dice, que oímos la voz del hombre. El Señor hace alusión de esto porque desde la antigüedad hasta hoy en día, las personas que estamos quizá a cargo, o inclusive las personas que formamos parte de una iglesia, estamos descuidando, hermanos, la obra del Señor. La hermana Pilar leyó, ¿verdad?, que el Señor al verlas tuvo compasión, y el versículo 37 decía: porque a la verdad la mies es mucha y pocos son los obreros. El Señor estaba diciendo: yo quisiera personas que sirvieran de ejemplo. ¿Para qué? Para mis ovejas, para mi pueblo. Pero lo que encontraba el Señor eran pensamientos reprobados. Los fariseos, en lugar de ir detrás del Señor como las autoridades eclesiásticas en ese momento, reprobaban la enseñanza del Señor, porque decían que se brincaba, ¿verdad?, las leyes o los mandatos de Moisés, porque no respetaba, hermanos, los días de reposo, porque se juntaba con pecadores, personas que ellos tenían exiliados y los expulsaban del templo. Y Dios vino a cambiar todo ello. No vino a cambiar la obediencia a Dios, sino a tener misericordia de todas esas almas que no las tenían. Y hoy en la iglesia no es muy diferente. Aunque sí conocemos la enseñanza de Jesús, muchas veces nosotros hacemos acepción de personas, cuestionamos, señalamos, juzgamos, criticamos y nos enfocamos en los desaciertos de las personas. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo dice que Él deja las 99 y va por la perdida. La iglesia de hoy en día deja la perdida y se queda con las 99 para ya no perder otra. Y se va otra y se queda con las 98 y deja la perdida. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que la perdida lo que ha dejado de hacer es escuchar la voz de Dios. Y cuando usted y yo dejamos de escuchar la voz de Dios, hermanos, nos pasa lo que pasó en el huerto del Edén. Estamos fuera de la presencia del Señor. El jueves hablábamos que Adán y Eva escuchaban la voz, o de Jehová Dios, dice en el huerto.
y le escuchaban. Pero cuando ellos deciden desobedecer, hermanos, dejan de escucharla, porque dice la Biblia que el Señor los saca del huerto y pone unos ángeles y unos torbellinos para que no pudieran entrar. Y les dice: ahora maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos producirá, con el sudor de su frente trabajarás para poder comer, y tú, ¿verdad?, con dolor darás a luz. Ellos se perdieron de una gran bendición, donde tenían todo, donde no conocían ni el dolor, ni el trabajo, ni la necesidad, porque lo tenían todo. Pero al dejar de escuchar a Dios, entraron exactamente en un lugar, dice la Biblia, de maldición. Un lugar, hermanos, donde ahora les iba a costar trabajo alimentarse, comer, donde el poder multiplicarse iba a traer en ellos también causa de dolor, donde vendría el primer homicidio a causa de la envidia que había ahora entre hermanos. ¿Por qué hago alusión de esto? Porque cuando ellos salieron de la presencia, donde la voz de Dios se manifestaba, inmediatamente entraron en una atmósfera, en un ámbito donde ahora todo iba a ser dolor, problema, angustia, tribulación, cosas imposibles. Y es exactamente lo que nos pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de oír la voz del Señor, esa voz que dice: venid a mí todos los cargados, que yo los voy a hacer descansar, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si nosotros dejamos de oír todas esas promesas, nos adentramos en una atmósfera donde nos dice: no puedo, no creo, no quiero. Y la Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Entonces, cuando usted está entrando en esa atmósfera de dolor, en esa atmósfera de depresión, hermanos, muchas veces porque ya no estamos escuchando la voz de nuestro Dios, estamos escuchando lo extraño. Y la Biblia dice, ahí lo leímos en Juan, dice: mis ovejas no escuchan a los extraños, sino que huyen de ellos. Y cuando hablamos de algo extraño, es algo que no conocemos, algo como cuando usted le dice a sus hijos. Mi mamá me lo decía, yo se lo digo a mis hijos, y he escuchado miles de familiares que le dicen a sus hijos: no hable con quién, no hable con extraños. Samuel, no hable con extraños. Samuel, si te dicen esto, tú no, tú di que no. Tú. Mi mamá me lo enseñó, yo se lo enseño a mis hijos, quiero pensar que ellos a sus hijos, si así está la voluntad de Dios. Es algo que dices, algo que no conoces, ¿verdad? Es algo peligroso. El Señor le dice a sus ovejas: ellas no oyen la voz de los extraños, sino que oyen la voz de su pastor. ¿Cuántas veces Dios no nos habla a lo profundo del corazón y nos dice todo va a estar bien? Pero viene algo y nos dice no. Viene Satanás y nos dice sí. Viene Satanás y muchas veces nos seduce, endulza nuestro oído a través de palabras que nosotros queremos escuchar. Pero la Biblia dice: mis ovejas no la oyen. Por eso la Escritura dice: llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es como si viniera Satanás y dijera: mira, acá hay pastos más verdes para ti, ovejita. ¿Y qué hace la oveja? En sentido figurado, así nos podremos ver, como una oveja que abandona su rebaño porque estamos escuchando una voz. Pero en la naturaleza, ¿verdad?, de esos animales con su pastor no lo escuchan. Yo lo he comprobado. Nosotros una vez viajamos a la ciudad de Puebla, donde hay un parque donde hay muchas ovejitas, y está la persona o la persona que los cuida está adentro, y te meten y te encierran en ella, hermanos, y te venden la comida en 10 pesos. Te dan un manojito de pasto y te dice: ¿quiere pasar a alimentar a las ovejas? Y tú, bueno, sí. Y te dan el manojito, y cuando tú pones un paso en el redil y te encierran, vienen las ovejitas y te quitan el pasto, y si no estás abusado te mueren hasta el dedo. No le puedo decir a la hermana Citlali, y cuando las vio, les aventó el pasto como si fuera confeti, las ovejitas. Pero ¿saben por qué se acercaban a nosotros? Una, porque traíamos el alimento. La otra, porque estaban en su lugar.
en un lugar seguro. Estaba una persona que les cuidaba ahí y había un redil donde ellas no podían salir a ningún lado. Las ovejitas no se salían. Las ovejitas esperaban que nosotros entráramos y ahí se alimentaban. Cualquiera de nosotros como ovejita nos saltaríamos el redil y nos vamos porque decimos, es lo que necesito, es la oportunidad que yo... No quiere decir que no estaban hambrientas las ovejitas, sí. Cuando veían los manojitos de pasto fuera, nos veían así como que ya entra, pero ninguna se saltaba. Esperaban a que nosotros entráramos allí. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros se nos dificulta esperar en el Señor y por dificultarnos la espera en Dios dejamos de oír su voz. Muchos se pueden desesperar porque su familiar no llega, quizá, y Dios me lo prometió, y entonces tú quieres ir a traer lo mejor. Muchos están desesperados porque a lo mejor no sanan y tienen tiempo aquí no han sanado, pero la Biblia nos dice que el Señor es el que tiene el control de todo. Lo leímos en el Salmo cuando empezamos el servicio. El Señor dice, alabanza, ¿verdad?, de mi creación hacia el Creador. Dice, alábenle tierra, cielo, el vapor, la lluvia, los animales, los reyes, los niños, los ancianos, los monstruos marinos, las bestias. Todo alaben a mí, porque la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo le pertenece al Señor. Y si el Señor nos quiere tener a nosotros como ovejas, lo dispensable, ¿verdad?, o lo que nosotros tendríamos que hacer siempre es escucharle. No prestemos nuestro oído a cosas que no edifican nuestra vida. La Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñarlo todo, pero no dice quédate con todo. Dice, pero retener lo bueno. La Biblia dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Saben que Jesús hizo muy pocos milagros en su tierra porque no le creían? ¿Y por qué no le creían? Porque era hijo del carpintero. Porque la gente no podía percibir a Dios. Sí decían, es que sí hace milagros y habla como si supiera todo, pero es hijo de María y del carpintero. ¿Cómo puede ser hacer milagros? Y dice la Escritura que Dios no pudo hacer milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. La pregunta es, ¿por qué a lo mejor Dios no nos ha sanado en la iglesia? Porque a lo mejor estamos viendo la serie de errores que tenemos todos y no dejamos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Por qué no puede ser usado como vaso? ¿Por qué no puede ser, verdad, edificado como un buen pilar? Porque a lo mejor estamos propensos a ver todos los errores. O tengo miedo de que todos vean mis errores. Y lo que solamente hago es que impido que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Los fariseos lo que hacían era eso, frenar que el poder de Dios se manifestara. Porque decían, es que ¿cómo puede hacerlo? Lo voy a leer solamente para que recuerden. San Juan 9, atrás de donde hicimos la lectura bíblica. Lo voy a leer del versículo 6. Bueno, del 1, lo voy a dar lectura rápida. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciéndole, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, y viniendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué os lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo. Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciego no tendréis pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestros pecados permanecen. Ese es el contexto, largo, tendido, pero la historia es esa. Ellos no podían creer que Dios podría, o Jesús podría haber sanado a ese hombre, al grado que le llamaron a sus padres, que decían, pero él es pecador, al grado que dijeron, te vamos a expulsar. Sus padres no querían confesarlo para no ser expulsados. No querían que se manifestara el poder de Dios en las personas a causa de alguien. Es como si hoy usted dejara de venir a la iglesia a causa de mi falla, de la falla de la hermana Ernestina, de la hermana Citlali, del hermano Bernabé, y entonces lo único que está haciendo usted es frenar el poder de Dios que puede ser manifiesto en su vida o en la vida de otro. ¿A causa de qué? De lo que ellos manifestaban. Los fariseos se comportaban en eso, de esa manera. Decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuántas veces usted no va a decir, es que cómo me puede corregir a mí el hermano Bernabé, Rodrigo, la hermana Carmen, si él no viene, si él no hace, si él esto? Y usted piensa que no está haciendo tan malo porque dice que yo solamente hablo de lo que veo. Mira lo que los fariseos hacían. A ellos les costaba trabajo ver que Jesús compartiera con los pecadores, porque ellos tenían exiliados a los leprosos y Dios les decía, vengan. Era algo difícil de entender y de creer, pero porque se creían, hermanos, ¿verdad? Más que Dios. Jesucristo vino no como rey, vino, hermanos, como hombre. Génesis 43, si no mal recuerdo, o 46, vamos a buscarlo. Génesis, creo que sí es el 46. 34. 33 dice así.
Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis a los hombres de ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Desde la antigüedad, el ser pastor de ovejas, hermanos, era una tarea o labor mal vista. No la hacía el rey, no la hacía alguien de jerarquía o alguien con mucho dinero. Se lo daban a la persona más humilde, la más necesitada, al pobre, al grado que era algo, hermanos, que se veía mal desde la antigüedad. Pero dice que nuestros padres Abraham, ¿verdad? Y Jacob, ellos se dedicaban a eso, al pastoreo de ovejas. Pero para los egipcios y muchas otras naciones era algo abominable. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se hizo y se pone como ejemplo de pastor de ovejas? Se pudo haber puesto como rey, porque también todos tenían que servirle al rey. Todos tenían que obedecer al rey. Y aunque el rey no lo obedeciera, bueno, era decapitado o era exiliado. Pero Jesucristo siempre, hermanos, se colocó en la posición más humilde. En una condición donde nos enseña hoy en día a nosotros, y le enseñaba en aquel tiempo a su pueblo, hermanos, a que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, en lo que podemos lograr en esta tierra, sino, dice la Escritura, que el mayor es el que sirve, porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Él vino en la condición a la cual se cataloga como el pastor, y es el buen pastor, el que está dispuesto a dar la vida por nosotros. Porque nosotros a veces queremos tener una condición mayor o algo primordial. La Biblia dice que nosotros, todos los que estamos aquí sentados, somos igual. Nadie debería tener favoritismo. No tendríamos que hacer acepción de personas, aunque lo hay. ¿Por qué? Porque en las iglesias así es. Ezequiel 34 habla de la profecía a los pastores, a los falsos pastores que se apacentaban a sí mismos. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice, todo eso se va a acabar. ¿Cuándo? Porque yo, dice, lean Ezequiel 34 ustedes en su casa, yo vendré, me oirán, los voy a pastorear, porque yo seré su pastor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hoy nosotros tendríamos que entender bien entendido, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que a la voz que tenemos que seguir es a la voz del Señor, pero es a lo que más trabajo nos cuesta seguir. Es más fácil seguir a la voz de una persona terrenal, o un pastor, o un encargado de la iglesia que te diga, sí, bueno, no es tan malo, no pasa nada, a escuchar el mandato y el llamado que Dios tiene para nosotros. Yo puedo decirles, miren, no pasa nada, pero Dios nos está diciendo que sí pasa. Decía el hermano en su agradecimiento, es mejor escuchar la voz de Dios que la voz del hombre, porque el hombre dice no puedes, y Dios dice, vamos a ponerle así, usted va con un médico, la hermana Yolanda va con un médico, la hermana Norma, Liliana, alguien de nosotros, yo voy con un médico y a lo mejor presento una enfermedad. Y el médico inmediatamente lo que me dice, usted está enfermo, vamos a hacer lo posible por sanarlo. Y si usted viene a la Biblia, Jesús dice, yo te voy a sanar. Y usted dice, bueno, pero yo quiero librarme de un cáncer o lo que tenga, pero Dios te sana de lo que realmente importa, porque esto es un cuerpo que volverá al polvo donde fue tomado. El hombre hace todo lo posible y nunca te da una garantía o seguridad de algo para sanar las cosas terrenales o las cosas temporales, lo que pueden menguar en esta tierra. Y Jesús te da la garantía de poder sanar lo que va a ser eterno. Pero estamos nosotros claudicando entre qué vale más. Cuando no tenemos la seguridad, por eso les dije, ¿por qué compramos seguros de vida? ¿Por qué le compra un seguro a su coche? ¿Por qué está afiliado con su número de seguridad social? Porque cuando se enferma,
sabe a dónde ir, tiene de la medicina. Si le pegan en su coche, tiene quien responda y le va a pagar los daños. Pero hay un seguro que no nos costó nada y que tiene la cobertura amplia, hermano. Pero es el seguro en el cual es el último en el que llamamos. Usted va y paga su seguro con daños a terceros porque sale muy caro y lo único que quiere es no tener problemas. Pero Dios dice, yo tengo el seguro. En mis manos está tu vida, tu trabajo, tu familia, el sustento, tu salud. El Señor tiene todo en sus manos. Una cobertura amplia. Estás enfermo, te sientes solo, te abandonaron. Si tu padre y tu madre te dejaren, Dios te recogerá, dice la Escritura. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted tiene que efectuar o ocupar un seguro? ¿Qué es lo que hace, hermano? Tiene que llamarlo. Porque si usted choca y no le habla al seguro, pues el seguro nunca se va a enterar que chocó. Lo que usted hace es tomar su teléfono y decirle, oiga, tuve un accidente en la calle Víctor Sánchez Tapia, esquina Dos Bahías, no sé si sea real esa dirección, pero es un ejemplo. Aquí estoy parado, ¿cómo? Y entonces llega la persona. ¿Qué creen que tenemos que hacer nosotros para que Dios venga? Llamarle. Y no porque Dios no sepa lo que nos está pasando, pues la palabra dice que antes de que pongamos algo en nuestra boca, Él ya sabe lo que tenemos necesidad. Pero lo que tenemos que hacer es escuchar la voz porque somos sus ovejas. Porque la oveja va a su pastor, quien es el que la va a ayudar. Hoy, hermanos, tenemos que ir a Él, a la fuente inagotable. El sustento que nosotros tenemos como iglesia se llama Jesucristo. No dejemos nosotros ser estorbados y dejar o impedir que el poder de Dios se manifieste por las cosas que vemos, por las cosas que nos rodean. El Señor dijo, ¿verdad?, que tenemos que poner la mirada en Dios y no en el hombre, porque el hombre nos llevará a extraviarnos. Jesucristo, por eso dijo, yo soy la puerta. Todo el que entrare por mí hallará pastos verdes. Un lugar de seguridad, un lugar donde podemos nosotros, hermanos, estar completamente llenos de la presencia del Señor. Si hoy pudiéramos nosotros quizá escoger en nuestra vida qué animal podríamos ser, nos dirían, yo soy el león porque es el rey de la selva, yo puedo ser el delfín porque es más inteligente, yo quisiera ser ¿el qué? El gato que tiene 7 vidas, dicen. Pero el Señor no nos manda a ser ni el más inteligente, ni el más fuerte, ni el rey de la selva. Nos manda a ser a uno de esos animales que quizá en la vida animal está al final de la cadena alimenticia. Que quizá, hermanos, es un animal que no tiene ni el rugido más fuerte, ni las garras más grandes, ni el tamaño más aterrador, pero es un animal que vale mucho. Y no es que les esté diciendo animales, lo que estoy diciendo es que ese animal tiene la capacidad de algo de lo que la iglesia carece: la obediencia a la voz del que le guía. Hoy Dios quisiera que tuviéramos eso, el discernimiento para oír. La palabra del Señor dice que su pueblo, hermano, ¿verdad?, le faltó oír. El Señor por eso a lo largo del Antiguo Testamento le decía, oye Israel, el Señor tu Dios no es, pero oye. Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios necesita que oigamos la voz del Creador. Y esa voz no se va a manifestar a través solamente de un vaso, como muchos pensamos, o a través a lo mejor del pastor de la iglesia. Dios te va a hablar en lo profundo de tu corazón.
cuando tú estés dispuesto a escucharle y seguirle. Imagínense que una de las ovejitas le decía al pastor: oye, me quiero ir porque es que esta oveja come más pasto que yo, o porque esa oveja siempre va adelante y me gana. No, la ovejita solamente oye y sigue, porque saben que el pastor los va a llevar a otro lugar donde van a encontrar alimento. Nadie ve ovejitas peleándose. Las ovejitas siempre están pastando, pastando, y la trasquilan, le quitan su lana y otra vez. Están seguras. ¿Por qué está tan inseguro usted si pertenece al pueblo de Dios? ¿Por qué se siente con tanto temor si pertenece, verdad, a los llamados de parte del Señor? Porque a lo mejor ha dejado de oír, escucha todos los problemas. ¿Cuántos no tienen problemas? Deben. ¿Cuántos no tienen que hacer la escuela, el trabajo, los niños? Yo escucho y veo a través, verdad, de las personas compañeras del trabajo, los problemas que tienen que pagar esto. En esta semana se nos han acercado dos personas, ¿verdad? Uno se llama Rubén, el otro se llama Jorge Carmona, y se han acercado a pedirnos, ¿Nicolás? Y se nos han acercado a pedirnos recursos porque sus familiares están enfermos. Y nos dicen: necesito que nos preste tanto dinero porque mi hermana ya no le sirven los riñones, el hígado. El otro nos dice: van a operar a mi hija, necesito que me preste esto. Pero como la mayor parte sabe que nosotros venimos a una iglesia, al final, después de adquirir lo que ellos piensan que los va a ayudar a sanar a su familia, me dice uno ayer: y por ahí, aprovechando, les voy a dar el nombre de mi hija para ver si rezan por ella, para que Dios la ayude. Y ayer Rubén también nos dice: gracias por prestarme el dinero, lo tengo ahí para cuando pase lo peor, porque mi hermana ya no tiene. Y le decía al hermano Abraham: si sabes que hay alguien que no te cobra nada, si sabes que hay alguien que puede sanar los riñones, el hígado de tu mamá, de tu hermana. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque también la palabra de Dios dice aquí: hay otras ovejas que no son de mi redil, pero que necesitan escuchar mi voz. Y aquí hace alusión al pueblo gentil, porque el Señor venía al pueblo judío. El pueblo gentil somos nosotros. Pero transmitiéndolo a estos tiempos, hay personas que no pertenecen a la iglesia que también necesitan escuchar la voz de Dios. Y eso es a través de ti, de mí, de cada uno de los que está aquí. Pero ¿cómo le vamos a transmitir algo que a lo mejor nosotros no hemos creído? Decía yo: ¿cómo voy a decirle a las personas Dios te sana si yo no he sanado? El ciego le dijo: miren, yo no sé ni dónde está, no sé si es pecador, lo que sí sé es que yo estaba enfermo y que me sanó. Y algo estoy seguro, que esa persona sana. Y aunque le preguntaba, decía: mira, yo no sé, lo que sí sé es que él sana. Ni le conocía, porque cuando le expulsaron, Dios le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Es el que ves y el que oyes. Y entonces en el momento dice que él creyó. Hoy, hermanos, Dios nos ha sanado de muchas cosas que ahora tenemos nosotros que transmitirle a otras ovejas que necesitan escuchar la voz del Señor. Los que no están escuchando es porque muchas veces, como dice aquí, los fariseos, ¿por qué no lograron escuchar? Porque dice el Señor: no les he dicho que ustedes no son mis ovejas porque no me oyen. ¿Quieren ser mis ovejas? Óiganme a mí. No traten la religiosidad, no vivan en apariencia, porque es lo que vivían ellos. Le decía: si ustedes quieren ser parte de mi pueblo, escuchen lo que yo pido. ¿Y qué es lo que pide el Señor, hermanos? Obediencia. Que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Cosas tan básicas que no las sabemos de memoria, pero que no logramos aplicar en nuestras vidas. Eso es lo que Dios dice. El Señor habló 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Cuántas veces más tiene que hablarnos Dios? No tenemos que esperar a que venga algo, ¿verdad?, extranormal a nuestra vida para entonces percibir la voz del Señor. Hoy que Dios nos está hablando con un silbido apacible, ¿verdad?, tenemos que escuchar la voz de Dios y seguir nosotros adelante. Amén, hermanos. Así que hoy basta solamente saber
qué tan valiosos somos para Dios, al grado que dice que Él dio la vida por estas ovejas que hoy estamos aquí. No dejemos, ¿verdad? Sino al contrario, sigamos el ejemplo del Señor. Hebreos 13:20 dice de esta manera, ya para terminar. Hebreos 13:20 dice la palabra del Señor así, hablando de las bendiciones, de los deberes al cristiano, dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? Es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Amén. Él es nuestro gran pastor, Él es el quien hay que seguir, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía, y Él es el mayor ejemplo que hoy nosotros podemos tener. Yo, ¿verdad? Hablo muchas veces con mi hijo, y yo como hijo lo viví como padre. Yo quería ya irme con mi papá a trabajar, a hacer lo que mi papá hacía. Ahora lo vivo con Samuel y dice, yo quiero ser como tú, papá. Yo quiero hacer esto y quiere seguir. Y yo siendo un hombre imperfecto, con errores, él como hijo me ve y soy un ejemplo y dice, yo quiero ser. Inclusive ayer le dice a su mamá, mamá, porque yo no tengo el pelo como mi papá y lo tengo como tú. Yo quiero tener el pelo como mi papá, chino. ¿Por qué le tomo este ejemplo? Porque cuando somos hijos, nuestro mayor ejemplo siempre es nuestro padre. Muchas veces unos lo toman para bien, otros para mal. Decía un predicador ahí, si alguien tuvo un papá alcohólico, el ejemplo es su papá. Y es alcohólico porque dice mi papá era alcohólico. Pero hay otro que ese ejemplo lo toma para bien y dice, como mi papá fue alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Pero la base del ejemplo siempre es ese personaje. Y hoy nosotros tenemos un Padre en los cielos que dejó el mejor ejemplo para nosotros, del cual quiere que nosotros podamos serlo. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Así que hoy, hermanos, en el amor en Cristo tenemos todo para poder cambiar nuestra situación y vivir nuestra vida en el Evangelio de una mejor manera, creyendo y siguiendo siempre hacia adelante. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una pequeña oración y continuar con el servicio.